Aquí podemos ver dos huevos. Llamemos al huevo 1 Jack y al huevo 2 Rose. Para saber si un huevo está podrido, se puede realizar un experimento simple. Comúnmente, se sabe que un huevo viejo o podrido flota, mientras que un huevo fresco se hunde. En este caso, Rose es el huevo podrido. Pero, ¿por qué el mismo huevo se hunde en su juventud y flota en su vejez? Todo tiene que ver con la densidad del agua y del huevo. Un huevo fresco es más denso que el agua. La densidad de un objeto es la masa sobre el volumen. Con una masa mayor y/o un volumen menor, la densidad es mayor. La densidad del agua fresca es 1 gramo sobre centímetro cúbico y la de un huevo relativamente fresco es, en promedio, 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Al ser la densidad del huevo mayor, este se hunde. El principio de la densidad está presente en todos los casos. El agua salada, por ejemplo, es 2,165 gramos sobre centímetros cúbicos. Como esta densidad es mayor a la densidad del huevo, hasta uno fresco flota. La conclusión lógica es que la densidad de un huevo putrefacto es menos que la de un huevo fresco, pero ¿cómo ocurre este cambio? Es un error común pensar que la razón de que huevos putrefactos floten es que la cáscara es porosa y después de una cierta cantidad de tiempo entran gases del exterior que hacen que el huevo entero suba. En realidad, todo se explica con el concepto de la descomposición. La tafonomía es el estudio de la descomposición. Todo lo orgánico termina por descomponerse para transformarse en un nuevo estado de materia. Eso es exactamente lo que pasa en el huevo. Cuando la masa dentro del huevo se convierte en gas, un poco se escapa y el resto se culmina bajo la cáscara y clara. Esta descomposición causa que haya menos masa en el mismo volumen. Como sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, se concluye que la densidad se disminuye y, como esta es menor que la del agua, flota. Entonces la cáscara debe permitir que los gases salgan y la composición cambie. Esto se puede probar fácilmente utilizando colorantes y agua en un beaker. Como se puede ver, el colorante del agua pasó por la cáscara, que no es impermeable. La cáscara es porosa y por eso el gas sí puede haber escapado del interior del huevo mediante el proceso de descomposición. Lo que ocurre mediante la descomposición es que se generan ciertos gases dentro del huevo y como la cáscara del huevo no es hermética del todo, estos gases la atraviesan y hacen que la densidad y la masa del huevo disminuyan. Y es por eso que flota.
cuchara. ¡Córtalo! Presión. A ver, se salió la cosa esta. ¿Qué es el scotch? ¿Eh? ¿Es el Y scotch? huevo. Y huevo. El huevo se ve como blooper. Ah, no, que recién se salió el huevo, no sé los que ahora tenemos que sacarla porque... Vaya, Ya, ya es demasiado, para. Ay, Ya, alguien da, necesito papel, necesito papel. Papel, no sé. no hay más. Ya, necesito sin scotch. Se me ha bajado. Acá hay papel. Un poquito. Siento scotch. Ya armas la yo. Ya está, ya está. Por el grado, sí. Oye, se está viendo. Se está viendo. Cállate, Leia, cállate. No se está viendo, está flotando. Tú estás demasiado bien. Se está viendo. Madre, mira. Ya está. Ya. Está demasiado bien. La edición de video igual es mañana. ¡Asco, qué asco! Se grabó. Sí, se grabó. Pero qué guapo.